Member de la American Society of Clinical Oncology. Estamos seguros que esta valiosa información que nos brindará el doctor será del agrado y provecho de todos nosotros para nuestra formación como estudiantes y futuros médicos. De esta forma esperamos aportar a la medicina e investigación científica. Antes de darle paso al doctor, quisiera recordarles que pueden dejar sus preguntas o dudas en el chat, así el ponente podrá responderlas al final o durante la ponencia. Sin más que agregar, le damos pase al doctor. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches con cada uno de los presentes. Bueno, un gran saludo en primer lugar pues al comité organizador y a cada uno de los participantes. Realmente es un placer para mí pues estar acá presente el día de hoy. Creo que es la segunda oportunidad en este gran curso que han podido desarrollar. La primera sesión, si mal no me acuerdo, fue análisis univariado. Espero que realmente pues, en esta etapa final, una de las ponencias finales, pues realmente les sirva muchísimo dentro de todo lo que han venido trabajando y sobre todo este es uno de los temas que más me ha gustado siempre compartir, sobre todo por la implicancia que trae. Hoy ya vamos a ver búsqueda de revistas que justamente es ese lapso o ese tramo, digamos, el puente que permite, digamos, a ustedes poder concluir una investigación que han desarrollado, sea el tipo que sea, ya sea un caso clínico, una carta al editor, un artículo original, etcétera, etcétera, y poder, digamos, lograr uno de los fines, digamos, no creo que sea el último, pero sí de las etapas finales de esa idea de investigación, no es que sea publicado y de esa manera pues pueda representar. Entonces, una de las etapas principales es justamente elegir la revista. Entonces, hoy día vamos a ver ese tema, realmente, nuevamente agradecido por la invitación, y bueno, voy a apagar la cámara justamente para, mi señal creo que está fallando un poco, de tal manera que no se cuelgue ninguna de las secciones, y si hay alguna interferencia, algo, por favor me avisan, de tal manera de poder explicar todo y que pueda quedar también bastante claro. Entonces, siempre, digamos, en busca de revistas, ustedes se van a dar cuenta que existen muchísimas estrategias, metodologías, sugerencias, y muchas veces depende no solo de los autores, por decirlo así, o perdón, no solo de los ponentes o de alguna ponencia que ustedes asistan, algún libro que ustedes lean, sino que muchas veces tal vez esas estrategias son opciones que ustedes van a tener para poder saber cómo seleccionar la revista y al final ustedes tratar de aplicar esto al momento que ustedes estén frente a este proceso. Es decir, acaban su caso clínico, lo presentan, digamos, un congreso científico y el siguiente paso, pues, sería que ustedes, pues, puedan publicarlo. Entonces, elegir esta revista, uno, puede ser muchas veces bastante confuso. Dos, muchas veces puede ser, digamos, un miedo. A veces nos quedamos con el miedo de saber, a ver, esta revista nos aceptará, esta no. Tercero, muchas veces no conocemos cómo hacer. Y cuarto, creo que es lo más importante, es tener la decisión de que queremos enviar esa revista. Porque muchas veces sucede que no, yo no conozco bien, mi compañero que es de año superior, pues voy a esperar que él me recomiende, que él diga. Entonces siempre uno tiene que tratar de ser bastante proactivo. Y es algo que, digamos, va a servir muchísimo dentro de su formación y demás, justamente para que ustedes puedan tomar la iniciativa y decir, a ver, a su compañero de año superior, a su amigo, etcétera, que está en el trabajo de investigación, pues yo he buscado estas revistas y una de las mejores opciones que me parece es la siguiente. Y ustedes justifican por qué. Entonces, justamente ya vamos a ver ahí. Y lo primero que ustedes tienen que saber es que al igual que existe una búsqueda bibliográfica en distintas bases de datos, pues existe una selección de revistas, las cuales van a estar indizadas a distintas bases de datos. Entonces, no sé si por ahí, digamos, desde la universidad muchas veces nos decían, para hacer búsqueda bibliográfica, para buscar revistas, pues usemos Google Scholar, y muchas veces nosotros nos limitamos, no tanto porque Google Scholar sea pequeño, sino más, digamos, la gráfica que representa que no sea tan grande, es justamente por la sistematización que tiene. Nosotros vamos a darnos cuenta que a veces las citas que uno puede ver en Google Scholar son de tesis, no son de artículos científicos, y que muchas veces agrupa gran cantidad de información científica, pero esta información científica que no ha sido, digamos, validada, que no ha sido, digamos, confirmada, de tal manera que esta información necesita todavía ser verificada, analizada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo espero que pronto, pues, Google Scholar trate de organizar toda la información que tiene por cada una de las secciones, tal vez pronto instituciones, como tal vez otras bases de datos las tienen, ¿no? Alguien que se ha mejorado muchísimo y hoy en día pues permite, digamos, distintos aspectos. Primero es Cielo. Y justamente Cielo es una base de datos la cual integra
principalmente a la región de Latinoamérica. Muchísimas de las revistas de cada país latinoamericano, pues se encuentra indizada a cielo. En Perú, pues son más de 10 actualmente, creo. Solo en el área médica me estoy refiriendo. En general son muchísimos más, de las cuales, pues, para mencionar algunas, por ejemplo, Anales de la Facultad de Medicina en San Fernando, a la Revista Médica Herediana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la revista Horizonte Médico de la Universidad San Martín de Porres, la revista de la Universidad Ricardo Palma, etcétera, etcétera, que se encuentran indizadas a cielo, ¿no? Y que, digamos, ya es una base de datos un poco más, por llamarlo entre comillas, seria, que ya tiene cierta agrupación y que permite, por ejemplo, nosotros seleccionar. Y algo que me estaba olvidando y que es importante mencionarlo desde ahora, es justamente qué representa que uno publique en una revista indizada, una base de datos que, digamos, tenga un mayor alcance. Y justamente es otro de los fines, entre comillas, finales de la publicación científica, ¿no? Que justamente va a ser ganar visibilidad. De esa manera tu artículo es más probable que pueda llegar a ser citado, que se pueda usar para otros artículos científicos y que en base a tu artículo pues se generen nuevas ideas de investigación y puedan servir como soporte también para poder justificar otras ideas de investigación o discutir otras ideas de investigación. Entonces, justamente lo que uno busca con su artículo es que pueda tener un mayor alcance. Es por eso que ustedes tienen que saber seleccionar muy bien la revista que están eligiendo. Puede pasar, muchas veces ha pasado, ha sucedido, que uno por ahí tiene el alcance y ha escuchado que solo existe tal revista. De tal manera que en la universidad, pues me han recomendado mis doctores que publiquen esta revista, etcétera, y uno de frente va y lo publica. Pero cuando uno conoce, digamos, entre comillas, la realidad o tiene un mayor alcance, se da cuenta que probablemente el artículo con el potencial que tenía, y con potencial pues me refiero justamente al alcance, a la novedad, digamos, a lo interesante que pueda ser el trabajo que uno ha realizado, pues probablemente pudo haber sido aceptada en una revista de un mayor alcance, ¿no? Y justamente con eso me refiero, pues, a ver, a las bases de datos mucho más grandes, ¿no? Dentro de las cuales está Medline, Scopus, Web of Science, Embase, que justamente son bases de datos de un mayor alcance, ya no solo representan Latinoamérica, sino que representan América, Europa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Embase tiene un mayor alcance a nivel europeo, Scopus pues es a nivel mundial y multidisciplinario, y Medline, que bueno, uno de los representantes más comunes es su buscador, uno de sus buscadores que es PubMed, ¿no? Que justamente pues permite también tener un alcance a nivel de Estados Unidos y de otros países pues extranjeros, no fuera digamos de nuestra región común. Entonces es justamente ello, ¿no? Si uno publica en una revista que tenga mayor cantidad de indizaciones y estas indizaciones sean de un alto alcance o un alto grado, digamos, pues probablemente tu artículo, si es bueno, si tiene un alcance necesario y la idea es bastante novedosa, etcétera, pues tu artículo va a ser leído por distintas regiones del mundo. Entonces, por ahí, a lo que voy, para hacerlo más simple, por decirlo así, un artículo que se escribe en China, si tu artículo está publicado, por ejemplo, en una revista que se encuentra indizada Web of Science, pues probablemente tu artículo llegue a ser citado. Quiere decir que ese artículo, a pesar de que esté escrito en chino o que sea escrito en otra parte del mundo, haya usado tu artículo porque justamente al estar indizada una de estas bases de datos grandes, pues ha permitido que una persona de esa región pues lo pueda leer. Entonces, y pasa lo mismo, ¿no? Muchas veces nosotros hay que tener muy en cuenta eso. Y segundo importante para poder cerrar esta parte de generalidades, es justamente que ustedes traten de quitarse y desmitificar que todo lo que está en inglés pues es mejor que lo que está en español. Y es por eso que ustedes tienen que conocer sus revistas. Muchas veces, cuando ya ustedes empiecen a publicar su correo, entre comillas, difundir y pueda tener un mayor alcance, pues van a recibir propuestas, invitaciones, etcétera, etcétera, en las cuales les van a decir, estimado autor, estimado estudiante, lo invitamos a que publique en nuestra revista, que es de acceso abierto y algunas otras características y tiene escrito en inglés. No les vamos a cobrar nada, solo que nos envíen un cierto periodo de tiempo. Y ustedes se emocionan, lo envían y al final su artículo sale en una revista predatoria, que en este caso pues muchas veces es una revista que sí está en inglés, pero que no está indizado en ninguna de estas bases de datos grandes, que probablemente estén en bases un poco más pequeñas, pero que son del idioma inglés, ¿no? Entonces, digamos,
de las que están indizadas a Scopus y son peruanas, que son de habla en español. La revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, la revista de Gastroenterología del Perú, o la revista ahora del Hospital Almanzora Aguinaga en Chiclayo, ¿no? Entonces, justamente uno por eso tiene que saber elegir, saber justificar y sobre todo tener presentes. Porque muchas veces, y esto sí, para cerrar, digamos, esta primera sección, si uno ya envía una revista, tu artículo está en proceso editorial, una vez que le des clic a submitir y envíes tu manuscrito, pues ya no hay vuelta atrás. Si la revista te acepta tu manuscrito, tú no puedes ya decirles, no, ya no quiero enviarlo, no, me equivoqué, disculpen. Es por eso que es muy importante que ustedes sepan elegir bien. Entonces, pues vamos a ver cada uno de los distintos buscadores de revistas que existen. Bueno, la mayoría, las que he podido conocer en el tiempo, las que he usado y las que me han enseñado también algunos doctores que los puedo transmitir para ustedes, ¿no? Y la primera, pues como les iba diciendo, es Cielo, ¿no? Si uno recién está empezando y todavía por ahí tenemos el temor de poder publicar, digamos, una revista más grande, pues ustedes pueden ingresar a Cielo, tal cual la página web, y en la segunda sección, pues ven acá colecciones, son todos los países que integran, y en revistas ustedes van a tener lo siguiente. Una sección donde le va a aparecer de qué temática es su trabajo, ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, etcétera, etcétera, ciencias de la salud, y ustedes pueden seleccionar y pueden filtrar, ¿no? Obviamente por país, obviamente por temática, bueno, temática más específica todavía creo que no tiene, es algo que se está trabajando, pero que cada vez Cielo pues también está creciendo mucho, ¿no? Entonces, cada vez va a tener mejores indicadores para que uno pueda saber elegir, pero desde ya pues tienes un panorama general. Si te interesa ciencias de la salud y por ahí encuentras una revista que vaya acorde con lo que tú estás trabajando, pues puede servir. Pero es el primer escalón que ustedes tienen que conocer, por decirlo así. Pero por ahí, digamos, ustedes les interesa más buscar una revista de más grande impacto, una revista que pueda tener. Entonces, ¿cuáles son los procesos que uno tiene que conocer? Y algo que no se va a mencionar acá, pero básicamente ustedes tienen que, por decirlo así, ya conocer, es que ustedes siempre tienen que buscar una revista que vaya acorde con el tema que ustedes están trabajando. Me dejo explicar mejor. Muchas veces las revistas tienen nombres un poco generales. La revista médica de Perú, no sé, la revista médica de Uruguay. Entonces uno no sabe si realmente esta revista puede aceptar un artículo de oncología, un artículo de medicina forense. Entonces es un poco general, ¿no? Entonces, mayor parte del tiempo uno se puede topar con este tipo de revistas, pero también existe otro tipo de revistas, son entre comillas especializadas en un área. Entonces, Cielo todavía no tiene, digamos, una determinación de poder definir revista tal, está en proceso de poder formularla, pero otras bases de datos, pues sí te permiten eso. Como Simago, bueno, perdón, con otras herramientas, como Simago y demás, pues sí te permiten poder alcanzar ello. Entonces, ¿cuáles, digamos, son los pasos que se recomiendan para que uno pueda empezar o evaluar ello? Y justamente en un artículo que es bastante corto, pero muy interesante, nos mencionan 4 características, ¿no? La primera, pues más que una característica, es un poco historia, que justamente es el Instituto de Información Científica, el ISI, que justamente fue una de las primeras instituciones que se preguntó esto, ¿no? ¿Cómo sé que esta revista es, entre comillas, mejor que la otra revista? Y ellos plantearon el segundo ítem que ustedes ven acá, que justamente es el índice de citación científica, que justamente este índice permite poder saber, entre comillas, si esta revista y otra es mejor que entre ambas, justamente midiendo la cantidad de citas, muchas veces en un lapso de tiempo o en todo su tiempo desde que se creó, en base a los artículos que han sido publicados. Entonces, justamente, por ejemplo, la revista, no sé, Anales de la Facultad de Medicina de San Fernando, publica 5 artículos y cada artículo llega a tener 80 citas. Entonces, otra revista publica 10 artículos y llega a tener 1000 citas. Entonces, aparentemente, entre comillas, bueno, se podría ver que la revista que, digamos, tiene un mayor impacto o que tiene, digamos, un mayor alcance ha sido la que ha obtenido 1000 citas con 10 artículos, ¿no? Entonces, a partir de este índice, que digamos fue el primer indicador que sirvió, pues nace el factor de impacto. El factor de impacto que ya está cambiando, digamos, su nombre, pero es el nombre tradicional que se manejaba, pues es el, como les menciono acá, el impact factor o factor de impacto, que justamente
va a medir la cantidad de citas de una revista en base a los artículos de los 2 últimos años y las citas en los 2 últimos años. Entonces es un indicador un poco más, en términos médicos, agudo, que mide cómo la revista está evolucionando en estos 2 últimos años en comparación o en relación a este último año. Entonces es algo que te da un indicador un poco más grande. El H-index, que más que ustedes lo vean en las revistas, también lo van a ver obviamente en los perfiles de las revistas. Ustedes lo van a observar en la ficha de los autores. Muchas veces ustedes ven un autor, un investigador, y ven su H-index es 2 y de otro investigador es 12. Entonces, ¿qué significa que un investigador tenga un H-index 2 y otro investigador que tenga un H-index 12? Justamente, en pocas palabras, es la cantidad de citas que va a tener este autor entre el número total de artículos que han sido citados. Imaginemos que yo haya publicado 6 artículos y entre los 6 artículos los han citado y tiene 12 citas. Entonces mi H-index sería 12 entre 6, 2. Entonces son ejemplos que ustedes van a ver. Más adelante lo vamos a ampliar un poco más, pero desde el panorama general es justamente lo que uno tiene que estar evaluando. Obviamente nadie te va a determinar y te va a decir, esta es mejor que ella. Existen sí algunas herramientas que se las voy a mostrar al final, pero que uno mismo tiene que dar esta apreciación crítica. Yo les voy a enseñar, por ejemplo, estos indicadores, pero quien al final tiene que saber evaluar y decidir son cada uno de ustedes, ¿no? Y la quinta opción, que son las revistas de acceso abierto. Algo que usualmente, pues como su mismo nombre dice, es que uno publique un artículo y la persona o el lector pueda tener acceso abierto o acceso libre a poder descargar todo el manuscrito sin necesidad a veces de usar recursos no legales, por llamarlo así, o tener que buscar alguna otra alternativa. Entonces, justamente es por eso que es muy importante. Y como menciona acá, pues el Instituto de Información Científica se creó en 1960. Ellos crearon este índice de citación científico y ya después se han ido ampliando, ¿no? Y justamente este instituto pasa a ser en la actualidad, pues, Web of Science, ¿no? Justamente ya lo conocen más, que justamente se maneja por parte del grupo Clarivate y que ellos, digamos, están también con EndNote, que es un gestor de referencia, y en la parte de investigación, pues, están muy, digamos, asociados, ¿no? Y Web of Science, pues, es una plataforma que ustedes seguramente en búsqueda bibliográfica lo han visto. Algunos tendrán acceso mediante la universidad, otros no, etcétera, etcétera. Pero que a través del tiempo, a través de ese primer indicador de citas, ellos han ido creando cada vez más y más indicadores que permiten medir, entre comillas, la calidad de una revista. Dentro de ellos el factor de impacto, los percentiles en relación al factor de impacto, citaciones de acceso abierto, autocitaciones, citaciones extranjeras y demás. Y si ustedes revisan y tienen acceso a la plataforma, ustedes pueden revisar de cada una de las revistas toda esta información. Entonces, este primer índice de citación justamente medía la cantidad de citas, ¿no? Inicialmente, pues era un índice bastante, entre comillas, simple, pero que con el tiempo, como les digo, ha ido subdividiendo y en base a estas citaciones se han medido las citaciones en 2 años, ha nacido el factor de impacto, ha nacido, por ejemplo, otras citaciones en base a temáticas, citaciones de revistas especializadas, citaciones de revistas indizadas a la misma base de datos, y que cada vez con el tiempo pues son mucho más, digamos, específicas, ¿no? Y lo primero es justamente que ustedes cuando entran a Clarivate, entran, digamos, a Web of Science para poder mirar la revista, sí, tienen un acceso, digamos, limitado. Ustedes pueden escribir nombre de revistas, por ejemplo, yo coloqué Oncology y tengo 371 resultados, o sea, 371 revistas indizadas a esta base de datos que es Web of Science y que contienen el nombre Oncology, ¿no? Entonces, justamente siempre les va a aparecer la editorial, los códigos, estos ISSN es el código de comillas de la revista, tanto impreso y virtual, las categorías o temáticas y, digamos, si pertenece a la Core Collection, ¿no? Que justamente es una sección de Web of Science, la cual permite tener unos índices de citación también propios y, entre comillas, le da como que una mayor, no sé si impacto o un mayor reconocimiento a la revista que se encuentre dentro de esta colección. Entonces, es algo importante que ustedes sepan ello. Y segundo, pues ya les da detalles un poco más amplios de la historia, frecuencia de que se publica, porque eso sí es importante.
Ustedes tienen que saber desde ya que muchas de las revistas pues no publican cada semana. La revista publica un número, algunas semestralmente, quiere decir cada 6 meses ustedes van a ver un número nuevo de la revista, otras cada 3 meses. La mayoría de las que están en Scopus, por llamarlo así, o por no decir todas, es trimestral como mínimo. Quiere decir que cada 3 meses al menos tiene que publicar un número. Y otras mucho más grandes, por ejemplo, mensualmente o bimensualmente, ¿no? Entonces, y algunas que ya son, digamos, muy, muy grandes, llámese el New England Journal of Medicine, cada 15 días saca un número. Entonces, es importante que ustedes sepan la frecuencia también, porque en mente, esto va a ser, digamos, muchas veces proporcional al tiempo que se va a demorar la revista en revisar tu artículo, ¿no? Entonces, siempre es importante que ustedes revisen cada uno de los detalles. El idioma, que también es importante, y ya sus indicadores, ¿no? El factor de impacto, que más adelante vamos a ver su fórmula, que vamos a ver que siempre les da en relación a un año. Actualmente el factor de impacto, por ejemplo, en Scopus, en Web of Science, está a 2020. Entonces es muy importante que ustedes sepan eso. Y si ya ustedes quieren ver las tendencias, cómo a través del tiempo, si las citas han aumentado, si las citas han bajado, qué tipo de artículos han sido los más citados, etcétera, etcétera, pues ellos sí ya les pide tener un acceso propio mediante Web of Science o otra plataforma de Clarivate, la cual les permite poder evaluar todos estos indicadores que de por sí son muchísimos, ¿no? Pero ya sin tener acceso, digamos, a la misma base de datos, tienen un acceso que sí puede ser viable, que ustedes pueden revisar y verificar siempre, ¿no? Entonces, siempre Web of Science va a tener, digamos, en su plataforma libre, digamos, y también en la normal, bueno, en la que uno tiene acceso, la cantidad de veces que puede ser citado un artículo, y siempre esto es en relación solo en base a artículos que también estén en Web of Science. Quiere decir que cuando ustedes vean por ahí que su artículo, imaginemos ustedes publicaron un artículo y en su perfil de Google Scholar les aparece 20 citas, en Web of Science les aparece 14 y en Scopus 16. Ustedes pueden decir, ¿por qué existe esta disociación? Entonces, las bases de datos son bastante, digamos, restrictivas y solo miden la cantidad de citas dentro de sus propias bases de datos. Entonces, eso es una ventaja, desventaja, depende del lado que ustedes puedan verlo, para poder medir también sus indicadores. Y digamos, este segundo indicador que sí es importante que ustedes lo conozcan, que es el factor de impacto, justamente ya es un indicador bastante, digamos, se podría decir mucho más, no sé si llamarlo moderno, porque ya también tiene bastante tiempo, pero un indicador que tiene una fórmula un poco más completa, justamente que no solo va a medir las citas en relación a los artículos de la revista, sino que va a medir las citas en base a un año, imaginemos 2020, en base a los 2 años previos. Quiere decir, en el 2020, ¿cuántos artículos se han citado en base a artículos del 2019 y el 2018? Entonces, eso es muy importante que ustedes conozcan. Y acá un ejemplo. Imaginemos que tenemos la revista SIM. Es una revista publicada por estudiantes de la FELSOCEM, con sede editorial en San Fernando, y que justamente, pues desde el año 2003 viene anualmente publicando en su mayoría 2 números por año, y en lo cual ustedes van a encontrar, por ejemplo, dentro de sus referencias, ellos pueden citar, ¿no? Como cualquier otra revista, y citan un artículo de CIMEL, citan otro artículo de CIMEL y así, ¿no? Y esto no solo tiene que pasar con la misma revista, sino, por ejemplo, la revista peruana de medicina experimental cita CIMEL, ya es una cita adicional. Pero hay que ver de qué fecha son los artículos. Esta es una cita, este es el año 2011, si mal no me acuerdo, un artículo del año 2011, en la cual citan artículos del 2007, del 2003 y el 2006, del 2006. Entonces es importante que ustedes reconozcan las fechas, justamente para poder calcular esto. Si nosotros en base a CIMEL queremos medir el factor de impacto al año 2019, tendríamos que medir la cantidad de citas que tenga la revista el año 2019 en relación a artículos del 2018 y del 2017, entre la cantidad de artículos del 2017 y 2018. Entonces acá, por ejemplo, pongo un ejemplo. En el año 2019, imaginemos que CIMEL ha sido citado 40 veces. Esas 40 citas que ha tenido en ese año, 5 han sido de artículos del 2018 y 8 del 2017.
26 citas han sido del 2017 o antes. Y artículos del mismo 2019, 1. Pueda que se haya publicado este primer número del 2019 en marzo y ya en diciembre los han citado. Entonces cuenta como una cita más. Pero tienen que fijarse el año del artículo, ¿no?, que está siendo citado. Entonces acá solo se toma en cuenta los artículos de los 2 últimos años. Si estamos en base al 2019, solo vamos a contabilizar las citas del 2018 y del 2017, que justamente serían 13, entre la cantidad de artículos que han sido publicados en esos 2 años, 20 artículos. Entonces, el factor de impacto en este ejemplo sería 0.65. Entonces, es muy importante que ustedes sepan poder, uno, diferenciar estos indicadores y ver la gran diferencia que, digamos, va a tener. Que este indicador, que es el factor de impacto, solo mide las citas de 2 últimos años en relación a esos artículos de los 2 últimos años en base a un año estándar. Entonces, quiere decir que el factor de impacto va a variar anualmente. Y esa variación va a ser una variación un poco más reciente, o va a ser un indicador mucho más fiable, porque solo va a contabilizar los artículos y las citas en los 2 últimos años. Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta, justamente para diferenciar ¿con qué? Con el H-index. El H-index justamente va a tener las citas y el número de artículos de todo. Quiere decir, en toda su historia. Si CIMEL empezó en el año 2003, vamos a medir cuántas citas tiene desde el 2003 hasta el 2020 y cuántos artículos ha publicado desde el 2003 al 2020. Y muchas veces puede pasar que el H-index puede aumentar, bueno, puede ser un valor bastante grande o un valor bastante pequeño. Y esto va a significar digamos, por llamarlo así, un estimado global. Un estimado de todo lo que ha pasado en el tiempo y cómo está actualmente la revista. Pero no va a ser un indicador bastante agudo, porque acá, si se dan cuenta, solo mide los 2 últimos años. Entonces, siempre en relación a revistas, traten de fiarse mucho más del factor de impacto. El H-index puede ser variable. Pueden encontrar una revista que les parezca grande con un H-index 259, pero que su factor de impacto sea menos de 1. Entonces, ¿qué ha pasado? Que probablemente esta revista antes era una revista que producía mucho y tenía muchas citas, pero en estos últimos años ha ido en decremento. ¿Por qué? Ahí sí uno tiene que darles buscar las razones, ver qué es lo que ha sucedido, pero ya como que uno tiene que evaluar y decir, mira, esta revista parece buena en el tiempo, pero ahora ha bajado, ¿no? Mejor esta que es reciente, tiene un H-index menor, pero que en este último año, pues en relación al 2020, su factor de impacto ha crecido. Entonces, están viendo más esta revista. Entonces, uno siempre tiene que analizar de esa manera y sobre todo evaluar. Como les decía, pues esto, digamos, el H-index es un indicador un poco más global, sirve para poder medir también la cantidad de citas en base a los autores, y en los perfiles de Google Scholar ustedes van a encontrar ellos. Por ejemplo, de una compañera de la universidad, bueno, ya egresada, doctora, pues justamente ustedes pueden ver en su perfil, en ese tiempo tenía 78 citas y su H-index era 5. Si uno quiere hacer esa división que habíamos visto, 78, ¿entre qué número? Me va a dar 5. Y aproximadamente la respuesta sería 15, ¿no? Quiere decir que tiene 15 artículos, probablemente que tienen al menos una cita. Y de esos 15, pues 2 de ellos tienen más de 10 citas. Y eso significa el I10, que justamente es tener más de 10 citas en ese tiempo, ¿no? Y justamente también algunos miden la cantidad de citas solo desde un año particular, por ejemplo, hace 5 años, para ver, digamos, un indicador un poco más, casi como un factor de impacto, pero un poco más global, ¿no? Que justamente se evalúa ahí. Esto se menciona y se sabe también que investigadores más jóvenes, si tienen más citas con artículos más grandes, pues probablemente su H-index sea más grande. Una vez que ya pase el tiempo, como publican mal y no siempre tienen, digamos, la misma acogida en sus artículos, entonces uno puede tener 100 citas y en el otro solo 5, el H-index va a bajar. Entonces, como les digo, es un indicador bastante variable y, por ejemplo, acá el doctor tiene 297 citas, un H-index de 9, calculando pues que un poco más de 33 artículos que tienen al menos una cita. Y de esos, pues 9 tienen más de 10 citas. Entonces, esos son los indicadores que Google Scholar te presenta y que ustedes también lo van a ver, como les digo, en las revistas. No solo para autores, ¿no? Pero también lo van a ver
para las revistas. Y por último, el otro ítem que uno tiene que evaluar, según ese artículo que les mencionaba, antes de poder elegir una revista, justamente es el acceso. El Open Access o acceso abierto, usualmente es una plataforma, bueno, no es un, digamos, es una característica que van a tener los artículos justamente desde dos puntos de vista. Y acá voy a tratar de graficar. Uno tiene que verlo desde un punto de vista desde el lector o como autor. Como lector, si nosotros encontramos revistas Open Access o de acceso abierto, cuando tú entres a la plataforma, vas a tener todo el artículo completo. Entonces puedes descargarlo, todo bien. Todos felices, uno puede entrar a la revista y lo descarga sin problema. Pero a veces, como autor, vas a tener un gran dilema. Muchas veces cuando te topas con revistas Open Access, que solo sean Open Access, la revista como autor te va a poner una condición. Para que tu artículo sea publicado en Open Access, tienes que pagar un monto que ellos determinan, que puede variar entre $500 a $2,500. Esto sobre todo en las revistas de más alto impacto, las Q1, Q2, que usualmente más adelante vamos a ver qué significa. Y ya las de menor impacto, a veces la Q3, Q4, ellas en su gran mayoría de veces no les cobran nada, o sea, es gratuito. Pero las de más alto impacto, muchas veces, no digo siempre, les cobran, ¿no? Y uno tiene que saber, por eso, buscar la revista y buscar si es que ella me va a cobrar o no me va a cobrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un artículo de acceso abierto. Ustedes entran al link del artículo y les va a aparecer descargar en PDF y no les va a pedir ningún costo. Otro artículo que digamos lo contrario, que no sea Open Access, justamente este reporte de caso. Ustedes ingresan y cuando quieran descargar todo el manuscrito les va a aparecer eso. Comprar en acceso para un tiempo o suscribirse. Y comprar, por ejemplo, les puede pedir $20, ¿no? Como lectores no nos va a gustar y no queremos. Pero usualmente lo que sucede es que, por ejemplo, ambas revistas, si mal no recuerdo, son Q1. En la primera solicitó un pago que se pudo realizar gracias a una de las universidades de uno de los autores. Y la segunda, pues no se pudo realizar este pago porque era un monto bastante alto y solo permitían que se coloque el abstract, ¿no? Entonces ustedes ingresan, ven el abstract y no pueden tener el acceso abierto. Entonces no es tanto muchas veces la culpa del autor, ¿no? Sino muchas veces también es que no hay ese soporte y que si ustedes, por ejemplo, eso también es muy importante y como lección, digamos, de esta sección, si ustedes, la universidad les dice, a pesar de que sean estudiantes, nosotros podemos invertir en sus artículos y si ustedes tienen un artículo original en una Q1, Q2 y les podemos financiar, adelante, ustedes tienen que aprovechar eso. Por eso siempre tienen que saber si es que la universidad les puede apoyar, buscar estas alternativas, porque como les digo, les conviene tener su artículo en acceso abierto, completo, porque es más probable que también lo cite. Entonces, si es que ustedes tienen la posibilidad y la universidad les puede apoyar muchas veces con este pago, adelante. Pero siempre verifiquen esta información, porque va a pasar muchas veces que ustedes piensan, no, todas las Open Access tienen costo. Eso es mentira. Muchas Open Access sí te dan acceso gratuito y no pagas nada. Por ejemplo, las que están en Cielo y también en Scopus no te cobran ningún pago. Es una política, creo, de Cielo, perdón, que justamente ellos permiten que sus revistas sean de acceso abierto y no permiten que emitan algún tipo de cobro, en la mayoría de los casos. Entonces, uno siempre tiene que evaluar eso. Y una herramienta que, por ejemplo, yo uso o que muchas de las veces también sirve para poder evaluar esto es el DOAJ. El DOAJ también viene a ser una base de datos, bueno, es un directorio inicialmente, pero que cada vez está creciendo más y quiere, digamos, alcanzar ese estatus, que justamente permite tener como un buscador solo de revistas de acceso abierto. Y algo que les puedo decir es que la mayoría de revistas, por ejemplo, están buscando un reporte de caso, las que inicien con K-Reports, en su mayoría de casos van a ser de acceso abierto, pero van a tener un costo. ¿Y cómo tú vas a saber que tiene un costo? Te vas a la parte inferior y acá está. El famoso APC. Igualito, cuando ustedes estén en las instrucciones para autores, siempre coloquen control F, APC o FI y van a ver este monto. Entonces, por ejemplo, acá que te dice que si tú quieres publicar en esta revista, es de acceso abierto y ustedes necesitan emitir este pago,
para que la revista, una vez que obviamente que les acepte, pueda publicar su artículo. Y existen algunas revistas que también tienen este submission charges, que justamente es para que la revista revise tu artículo, tienes que emitir algún pago. Esta revista no cobra, pero son menos las revistas, serán, no sé, un 3%, 4% de revistas que hacen eso, pero también existen. Entonces es por eso que ustedes siempre tienen que revisar la guía para autores. Entonces, esta es una estrategia, si ustedes tienen la posibilidad, la universidad les financia, ustedes siempre aprovechen eso y traten de siempre poder buscar revistas que sean de acceso abierto. Y si no, pues existen revistas que se conocen híbridas. Si ustedes tienen el monto para pagar, adelante, pero si no, pues solo va a aparecer el abstract y ya si es que tienen alguna otra manera de conseguir los lectores, pues ellos pueden tener acceso a tu artículo completo. Entonces, eso también es importante que ustedes lo conozcan y lo sepan. Y poder, digamos, ingresar con uno de los, digamos, buscadores de revistas más famosos que justamente en el tiempo han servido, pues es Imago. Imago es un buscador de revistas, no es lo mismo que Scopus. Muchas veces pasa que digamos, se confunden los términos. Y Scopus justamente pues sirve para que uno, bueno, Scopus es una base de datos, tiene su propio buscador de artículos, y Imago es una herramienta de acceso libre que justamente se ha creado para que los investigadores, los autores, pues puedan buscar y revisar las revistas en forma abierta, sin necesidad de estar suscrito a Scopus, sin necesidad de tener acceso a Scopus. Entonces es muy importante que ustedes conozcan eso. Lo segundo, bueno, lo otro importante es decir que Scopus, a pesar de que ustedes no tengan acceso, siempre les va a dar acceso libre a dos secciones: a la búsqueda por autores y a la búsqueda de revistas o la sección de sources. Entonces, si ustedes pueden buscar directamente en Scopus revistas, la respuesta es sí, sin necesidad de tener acceso. Ustedes solo tienen que probar y más adelante, al final, si nos alcanza tiempo, pues les muestro un ejemplo. Entonces, es muy importante que ustedes sepan eso. Pero si no, pues Imago. Y Imago, además de ello, pues va a tener un indicador. Como usualmente se conoce, este famoso SJR, que es como un factor de impacto modificado, es un índice, entre comillas, de calidad relativo, que justamente permite medir en base a una fórmula propia, no, digamos, desconozco la fórmula exacta, así como el factor de impacto, la cual permite tener un indicador y valores para poder, digamos, estadificar a las revistas y poder evaluarlo. Entonces, Imago es una plataforma que ustedes recomendaría muchísimo que la aprendan a usar. Traten de ser bastante curiosos, no hay mucho, digamos, misterio. Es una plataforma donde ustedes ingresan al link, colocan el nombre de la revista si por ahí ya tienen el nombre, o si quieren buscar, justamente colocan ranking de revistas. Una vez que ingresan, van a tener el acceso por áreas, por categorías, por países, en base al año que ustedes deseen. Por ejemplo, ya está actualizado hasta el 2020. Y los indicadores que les había mencionado. Acá no les va a aparecer un factor de impacto, pero les aparece el SJR, que es como un factor de impacto modificado. Para que se den idea, más o menos en medicina, un SJR mayor a 2 ya te menciona que esta revista pues está entre las demás arriba. Y ya se encuentra, bueno, solo hay una revista que pasa a 50, que creo que es esta. Pero la mayoría de ellas, pues con que pasen 10, ya son revistas top. Y ya con pasar 2, como que ya están en un nivel bastante alto también. Entonces, eso también va a ser muy importante que ustedes sepan identificar. En Perú, actualmente, pues solo existen 2 en medicina, perdón, son 3, pero bueno, está actualizado como recién se ha añadido la revista del Hospital Almanzor. Probablemente en la próxima actualización, en septiembre, ya pueda estar añadida, pero al momento solo son 2. Ustedes van a ver que ven un candadito naranja, lo cual quiere decir que estas revistas son de acceso abierto, son open access, pero estas revistas no tienen un costo para poder subir sus artículos. Entonces es importante que ustedes sepan identificar. Y lo segundo, van a ver acá unos pequeños colores, que justamente son los famosos cuartiles. Entonces los cuartiles son como este concepto de tercio en la universidad. Ah, mira, yo pertenezco al tercio superior, yo pertenezco al tercio medio y yo pertenezco al tercio inferior, imaginemos. Entonces uno parte a la promoción en 3 y los divide. Entonces, imagínense que la revista sea una promoción. Esta promoción, según su nota, que en este caso sería este SJR,
se parte en 4, pero esta promoción es por categorías. Quiere decir, las revistas de infectología, todas las revistas de infecto se parten en 4. Todas las revistas de oncología se parten en 4. Entonces son bastante específicos. Y cuando ustedes miren el perfil de una revista, te van a colocar el cuartil más alto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública es una revista que está en 2 categorías, salud pública e infectología. En infectología es Q3 y en salud pública también Q3. Pero existen otras revistas que en infectología es Q1 y en gastroenterología es Q2. Y les va a aparecer Q1 en su perfil, porque siempre colocan el cuartil más alto. Entonces, siempre por eso tienen que verificar ahí. Pero como les iba mencionando, pues la revista parte de la promoción, imagínense, en 4, y los de cuartil 1 son ese top, digamos, de las revistas. Las que imaginemos han sacado nota entre 16 a 20. Las Q2 son las que han sacado entre 15 a 11. Las Q3 entre 10 y 6. Y las Q4 entre 0,5 a 1. Y al parecer uno vería las Q4 y diría, no, estas son las peores, las que no sirven. Pero desde ya ustedes tienen que saber que una revista que llegue a Scopus, pues probablemente tiene ciertos estándares de calidad que ha alcanzado. Entonces, nunca también como que las denigre. Pero si tienen la posibilidad de empezar y buscar revistas desde las Q1, háganlo. Porque lo más probable es que si tu artículo llega a una Q1 y es un buen artículo, va a tener, digamos, una gran cantidad de citas. Entonces, traten siempre de darles enfoque también. No tanto de discriminar a las que son Q4, pero si es que ustedes tienen la posibilidad de empezar con una Q1 según el nivel de su artículo, entonces cada perfil de la revista, actualmente el perfil ustedes van a verlo en forma horizontal, pero antes era, digamos, en forma vertical. Usualmente está el nombre de la revista, el país y estas áreas o categorías, ¿no? Entonces, hematología y oncología. Si tú tienes un artículo, no sé, de leucemias, puedes encontrar acá. Un artículo, no sé, de plasmocitosis, puedes verlo acá. Y oncología, ¿no? Un cáncer gástrico, cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, que pueda integrar esta revista. La editorial que lo publica, tipo de publicación, bueno, son revistas. En Scopus también existen libros, folletos, resúmenes de congresos. Es por eso que siempre se coloca este tipo de publicación, ¿no? Los códigos, y esto sí es muy importante que sepan, el famoso coverage, que justamente es desde cuándo está indizado y hasta cuándo está. En la mayoría de veces van a ver ongoing, otras veces van a ver 2020, porque aún no se actualiza. Por eso es siempre importante que verifiquen la fuente y verifiquen la revista en la cual ustedes están verificando, porque ha pasado y sucede muchas veces que uno encuentra una revista en estimado, lo envía a publicar y resulta que esta revista ya salió de Scopus. Entonces, al final no va a aparecer en Scopus. ¿Por qué? Porque justamente, lamentablemente, no revisaste bien esta sección y al final ya no está en Scopus. Entonces, va a estar en las demás bases de datos, pero no va a estar en Scopus, ¿no? Entonces, eso es muy importante que también lo tengan en cuenta. Más en la parte inferior, ustedes van a ver estos colorcitos, ¿no? Acuérdense, verde es Q1, amarillo es Q2, naranja es Q3 y rojo es Q4. Quiere decir que desde 1999, esta revista, tanto en hematología y en oncología, ha sido Q1 y hasta la actualidad se mantiene. Pueden ver los indicadores del SJR, que es como su factor de impacto modificado, cómo ha ido creciendo en el tiempo, las citaciones, las autocitas, todos los demás indicadores ustedes pueden verlo, la colaboración internacional, etcétera, y al final pues está como un resumen. Cómo ha sido, digamos, el crecimiento de su indicador en base al último año, cuál es el cuartil más alto, en qué área, y cuál es, digamos, su SJR, ¿no? El valor. Entonces, este cuadrito, pues, como que resume la mayor cantidad de información y si por ahí te llama la atención y elegiste un cuartil 1 para tu revista, pues un siguiente paso que uno tiene que hacer justamente es verificar la información. Traten de ingresar a Scopus en la sección de Sources, colocan el nombre que ya lo tienen acá, del título de la revista, y colocan ahí, ¿no? ¿Qué pasó con unos compañeros de la universidad, de la facultad? Ellos habían elegido esta revista para poder publicarlo. Fue hacia el año pasado, hacia inicios del año pasado. Lo habían enviado el 2019 y esta revista sale de Scopus el
2009. Pero en perfil de Simago aún ongoing. Entonces, por eso siempre traten de verificar eso. El artículo salió publicado para el 2020, pero como en Scopus solo llegó hasta el 2019, ya ese artículo no aparecía. Entonces, es importante que ustedes sepan eso, que tienen que verificar, digamos, si es que aún se encuentra indizada, si es que ha salido de la indización o cómo poder evaluar ello. Entonces, aparecía así en Simago y en Scopus, pues, aparecía que ya había dejado el año 2019. Y a veces siempre está esa confusión, por eso siempre traten de verificar y evitar cualquier tipo de problema. Entonces, para poder terminar esta parte, pues como les decía, una vez que ustedes ya verifican, eligen, digamos, una revista que les puede, digamos, parecer atrayente para que ustedes puedan publicar, siempre verifiquen el perfil de la revista. Le dan clic en la sección de homepage, que justamente es la parte de acá. Si es que no les acepta, lo que les recomiendo es que ustedes copien el nombre y lo colocan en Google, y la primera opción siempre es el perfil de la revista. Entonces, y los perfiles de las revistas van a ser múltiples. Les puede aparecer así, otras les va a aparecer, digamos, con colores, acá la sección de los artículos, entonces va a variar de muchísimas formas. Lo que ustedes siempre tienen que tener en mente es buscar la famosa guía para autores. Entonces pueden encontrar una sección que dice contribuir, otra sección que dice autores, otra sección que dice guía para autores, y sus traducciones al inglés, ¿no? Guide for Authors, Authors, o Contribute, ¿no? Que digamos en este caso se puede evaluar. Entonces, siempre traten de evaluar y buscar esa sección. Esa es la sección principal que ustedes inicialmente deben de buscar. Una vez que encuentran esta guía para autores, pues traten de verificar primero que el tipo de artículo que ustedes están presentando se acepta. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes envían, sobre todo esto pasa con reportes de caso y cartas al editor. Envían una carta al editor, una revista, y al día siguiente les llega un mensaje y les dice: lamentamos informarle que no hemos podido aceptar su manuscrito porque, según política de nuestra revista, nosotros no aceptamos cartas al editor. O lo mismo con los casos clínicos. Entonces, siempre lo primero que ustedes tienen que verificar es si es que en los objetivos o en los tipos de manuscrito, acá por ejemplo categorías de manuscrito, ellos aceptan el tipo de manuscrito que ustedes tienen en mente subir a la revista. Y si es que no, pues ahí ustedes tienen que cambiar de revista. En otros puede aparecer, digamos, en las que son de la editorial Elsevier, a veces les aparece en PDF. Ustedes descargan, les aparece el factor de impacto, en qué bases de datos está indizada, y lo que ustedes tienen que buscar en la descripción o hay una sección especial de categoría que aceptan, ver si el tipo de artículo está ahí. En Springer les aparece así. Springer tiene una ventaja, que esta sección de Open Access y revistas híbridas, en la parte de la portada siempre les dice: esta revista es Open Access, de acceso abierto, o esta revista es híbrida. Entonces, si es híbrida, les da la opción de que si ustedes no tienen el monto para pagar, pues pueden publicar de igual manera, pero solo va a aparecer el abstract, ¿no? Pero va a aparecer también en todas las indicaciones de que tenga esta revista. Entonces, les puede aparecer acá la sección de tipos de artículos. Ustedes buscan esa primera sección y verifican si es que el tipo de manuscrito que tienen, pues es aceptado o no. Entonces, verifican ello. Y lo segundo que tienen que ver, por ejemplo, es algo que me olvidaba, por ejemplo, en los reportes de caso, muchas veces, a veces no les aparece así tal cual en un texto dentro de la guía para autores. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es usualmente revisar el último número que ha publicado esta revista. Si este último número que ha publicado la revista no muestra reportes de caso publicados, verifican el número anterior, verifican otro número anterior, y si es que en ninguno de ellos aparece reportes de caso, probablemente esta revista no acepte reportes de caso. Entonces, es otra manera si es que dentro del texto no les dicen. Si es que no les dice, ustedes pueden verificar de esa manera alternativa, ¿no? Pero siempre, usualmente, casi en todos los casos, pues siempre les va a mencionar cuáles son los tipos de artículos que aceptan, y a algunos les especifica la cantidad de palabras, ¿no? Otros más abajo. Entonces, lo primordial es evaluar eso. Algunos que sí es mucho más interesante, solo alguna vez lo encontré en una revista que justamente es esta de acá, les aparece así, ¿no? Nivel de evidencia 1, nivel de evidencia 4, y las series de caso es algo que muchas veces ustedes van a sufrir para encontrar revistas. Las series de caso usualmente
Pocas son las revistas que te dicen aceptamos series de caso. La mayor cantidad de revistas o acepta reportes de caso o acepta artículos originales. Entonces, usualmente uno no sabe si es que esta revista me va a aceptar una serie de casos, porque no es lo mismo que un caso clínico, ¿no? Entonces, siempre en ese momento es bueno consultar al comité editorial. ¿Y cómo uno consulta al comité editorial? Siempre en la parte inferior de la portada les deja un correo de contacto a los editores. Entonces ustedes le dan clic y ahí pueden tener acceso. Lo otro que es importante que ustedes sepan es que las figuras siempre tienen que tener ciertas particularidades. Sobre todo les van a pedir que lo suban en un manuscrito distinto, etcétera, etcétera. Y algo que sí les recomiendo a manera general, justamente si es que por ahí no manejan bien el Photoshop, etcétera, existe una plataforma virtual que se llama Clideo, que justamente siempre permite que tú cambies, digamos, al nivel de resolución que piden las revistas, que usualmente es 300 pp. Entonces, ustedes le dan clic, eligen su archivo y lo cambian. Y siempre sean bastante cuidadosos con eso. Si les dice suban en formato PNG, suban en formato PNG. Si les dice suban en formato TIFF, suban en formato TIFF. Igualito, con los nombres de las tablas, etcétera. Una mayúscula puede cambiar todo. No quiere que pongas todo en mayúscula, sino que uno mayúscula y minúscula tienes que hacer caso y responder. Entonces, siempre sean bastante minuciosos con cada detalle y sobre todo respetar cada uno de esos procesos. De igual manera con las referencias. En las referencias usualmente también les van a aparecer la sección, por ejemplo, de que ustedes tengan el formato AMA. Usualmente esto también es una pregunta común. El formato AMA es un formato Vancouver modificado. Es el Vancouver clásico, solo que al final te piden que añadas el DOI o otras veces el link de la revista. Otras veces no, pero le llaman AMA, que justamente es el formato usual. Entonces siempre les ponen ejemplos para que ustedes respeten ello y guíense de eso. Si es que han usado su gestor de referencia y hay algún cambio, traten de modificarlo y adaptarlo, porque si no, va a demorar más el proceso editorial y también va a ser, digamos, un problema para ustedes, ¿no? Y dos detalles finales para esta parte que, bueno, más lo van a ver seguramente en proceso editorial, es que siempre les van a pedir un título de página donde van a ir la descripción de cada uno de los autores, sus filiaciones, etcétera. Y lo otro es el cover letter, que justamente es como una carta de presentación que todos los autores hacen para poder enviar el artículo, y usualmente los editores que recepcionan tu manuscrito, ellos son los que ven la información y es como una carta, obviamente, como les digo, de presentación en la cual ellos verifican si la información pues va acorde. Y algo que sí es importante que tengan muy en cuenta son los datos especiales. A veces les van a pedir ciertos formatos propios. Usualmente todas las revistas, ustedes saben que un criterio de autoría es que ustedes como autores firmen digamos, un formato de ceder, digamos, los derechos de autor o el copyright para la revista, para que ellos después puedan publicarlo en el formato abierto, en el formato cerrado, sobre todo cuando solo publicas el abstract, porque no es de acceso abierto, les dicen, ustedes tienen que firmar este documento donde le dan los permisos a la revista y donde tienen que firmar que todos son autores. Otras veces es mucho más sencillo y les llega al correo una notificación y les dice, tal persona ha subido un artículo y queremos que confirme si tú eres autor o no de este manuscrito. Entonces uno tiene que certificar ahí. Otro, cuando tienen, por ejemplo, casos clínicos y el formato de consentimiento informado, algunas revistas, sobre todo las de Springer, les dan un formato propio. Entonces ustedes tienen que descargar ese formato y, bueno, presentarlo, digamos, al paciente o a su familia, digamos, en el momento que están solicitando el consentimiento informado. Entonces tengan bastante cuidado con esos formatos que a veces son bastante especiales también, ¿no? Y algo que, por último, que no siempre se menciona, pero sí es una recomendación grande que yo les podría dar, justamente es el tiempo de publicación. Algo que ustedes tienen que saber es que no todas las revistas demoran el mismo tiempo en responderte. Y como les digo, pues a veces ustedes pueden perder la calma, estar bastante ansiosos diario, estar revisando su bandeja, y no es, digamos, malo, pero también que no les lleve a un punto de estrés, ¿no? Y es por eso que ustedes siempre, antes de enviar una revista, traten de verificar eso. Eligen cualquier artículo que se haya publicado en la revista que sea reciente y siempre en la parte inferior, ya sea del abstract o de todo el manuscrito, les va a aparecer esto.
recibido, qué fecha, aceptado, qué fecha, y qué fecha ha sido publicado. Si no les aparece acá, les aparece en la parte superior antes de que descarguen el manuscrito. Entonces, por ejemplo, esta revista ha recibido este manuscrito el 11 de mayo y ha aceptado el 18 de agosto. ¿Cuántos meses han pasado entre ambos tiempos? Aproximadamente 3 meses. Entonces, que desde que se reciba hasta que se acepte, 3 meses hayan pasado es un tiempo óptimo y realmente bastante corto. Hay revistas que ustedes lo mandan hoy día y probablemente después de que lo revisen los editores, que lo revisen los revisores, probablemente pueden pasar hasta 6 meses y es un tiempo que ellos lo consideran aceptable. Entonces, no se desesperen muchas veces con el tiempo que va a pasar a revisar su artículo. Sí, estén obviamente pendientes de cómo va el avance, porque algunas revistas sí se pueden pasar hasta un año y no les dicen nada. Siempre mantengan comunicación mediante correo o por la plataforma con los editores. Pero siempre recuerden que una vez que ya ustedes envían un artículo que sea revisado, ya no pueden cambiar de opción. Es por eso que el proceso de elegir la revista no tiene que iniciar al final, sino ya, por ejemplo, cuando ustedes están redactando la versión final del manuscrito, traten de en ese momento uno de los autores ir eligiendo cuáles pueden ser las posibles revistas, ¿no? Y al final todos en conjunto determinar y estar de acuerdo con las opciones que han mencionado. Entonces, por último, ustedes tienen que conocer que cuando ustedes envían a revistas, siempre cada revista les va a pedir que se creen un perfil para que se eviten este tiempo que les toma muchísimo a veces es crearse un perfil tipo Facebook, en la cual tienen que poner toda su información y cada revista le va a pedir lo mismo. Entonces, siempre traten de tener el ORCID a la mano. Ustedes se crean su ORCID y el ORCID pues ya pasa toda la información que ustedes tienen y solo autorizan y al final toda su información se copia. Entonces es más rápido para que ustedes también tengan en cuenta ese detalle. A manera de resumen, digamos, de este proceso de una vez ya haber seleccionado tu revista, ¿qué tienes que ver? Primero, buscar en Simago y verifico en Scopus, ¿no? Si es que yo quiero publicar en una revista que esté indizada a Scopus. Segundo, ingreso a la revista. Nunca se queden solo viendo el perfil que les da Scopus o que les da Simago, sino que verifiquen toda la información más a fondo en la revista en su propio perfil. Tercero, ver el tipo de artículos que acepta. Si estoy enviando una carta al editor, un reporte de caso, tengo mayor probabilidad de que a veces muchas revistas no aceptan este tipo de manuscrito. Entonces, verifique. Cuarto, cobra o no cobra. Si es que quiero, digamos, tener mi artículo en Open Access, verifico si es que esta revista me va a cobrar o no. Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan. Y 5, ver la guía de autores, ¿no? Número de palabras, qué tipo de formato, siempre todos esos detalles que en la guía de autores van a estar presentes. Y ser minucioso con cada uno de esos detalles. Y por último, tiempo de publicación. ¿Cuánto tiempo me va a demorar si es que yo envío esta revista en tener una respuesta? Y probablemente cuándo va a ser publicado. Si tú quieres que tu artículo salga publicado en 3 meses, entonces verifica cuánto les va a demorar probablemente esta revista revisar tu manuscrito. Entonces, siempre tengan un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, porque no siempre la primera revista que ustedes van a enviar les va a aceptar. Entonces, eso es algo común que pasa. Por más que hayan enviado 10, 20 artículos, investigadores que ya, digamos, son senior, que tienen 50, 100, 200 publicaciones, pues siempre puede pasarles igual. Envían un manuscrito y a veces no pueden recibir respuesta. Entonces, es algo que no, digamos, no se sientan mal si les logra pasar, si les llega a pasar, sino que es parte de lo que uno hace investigación. Entonces, como datos adicionales, fuentes adicionales que a ustedes les puede servir en su proceso de elegir una revista, primero, siempre verifiquen lo del plagio. Muchas veces puede pasar que ustedes sean bastante honestos, hagan buena investigación y por ahí un compañero del equipo, pues no, le dio flojera escribir todo eso y no le revisaron bien. Y antes de enviar, pues verifiquen siempre eso. ¿Por qué? Porque puede pasar que uno de ellos haya plagiado y al final, cuando tú envías a la revista y los editores te descubren plagio, uno, que te van a rechazar en una, y dos, que probablemente puedan enviarte, digamos, alguna carta especificando eso, y si son más estrictos, hasta las instituciones a la cual tú perteneces. Entonces tengan muchísimo cuidado con esto. Existen muchas, digamos, plataformas, muchas páginas, algunas con costo, no tan alto, $5, $3, pero si no, pues en internet pues existen varios, ¿no?
solo que les limitan con las palabras. Si son de acceso abierto, creo que solo les permiten 500 palabras. Segundo, todos los open access que tienen costo, ¿se tiene que pagar? ¿Me pueden exonerar alguna vez? La respuesta es sí. Muchas veces pasa y sucede que existen revistas open access que tienen costo, pero si uno menciona que es estudiante, si uno justifica, digamos, a veces pueden exonerar. Por ejemplo, Frontiers es una revista grande, algunas de sus revistas, porque tienen todas las áreas, están Q1, Q2, pasa que ustedes ven acá los costos que tienen para publicarse, y si es que ustedes, por ejemplo, no tienen el monto, nunca lo he usado, pero tiene un programa de soporte. Quiere decir que si tú, digamos, no tienes el para poder pagar el APC, ellos te pueden aplicar como que, digamos, una beca, entre comillas, y tu artículo puede salir publicado en formato completo sin necesidad de pagar. Entonces uno tiene que enviar una carta y después de esa carta, pues ellos te responden, supongo, y te dan, digamos, la noticia si es que ha sido aprobado. Usualmente eso pasa, o también existe experiencia de algunos compañeros que enviaban una revista Open Access, les aceptaban y después ellos decían que no tenían para pagar ese monto, pero como su artículo era bueno, pues ya les exoneraban, ¿no? Pero siempre es importante, como les digo, que ustedes verifiquen esta información antes de enviar. Y segundo, que si es que las universidades a las cuales ustedes pertenecen les dan un apoyo, adelante y aprovechen, porque eso, digamos, es algo que ayuda un montón, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría que la universidad, pues, nos apoye, ¿no? Pero la universidad, pues, la política que ellos tienen es que uno tiene que publicar con un docente de la universidad y el docente será autor principal para recién poder recibir algún tipo de soporte, digamos, en cuestión de costo para ello, ¿no? Y por último, algo que seguramente han escuchado son los Journal Finder. Existen distintos, digamos, encontradores de revistas virtuales, por llamarlo así, que justamente permiten que uno, una vez que envía el resumen del manuscrito, pueda aparecer. El primero es Jane, ¿no? Que justamente es un estimador de revista en la cual ustedes colocan acá el resumen o el título de su manuscrito y les va a aparecer ciertas opciones de cuáles podrían ser las revistas. Algo que, digamos, no siempre yo me confío es que usualmente ustedes van a ver que cada editorial tiene. Web of Science tiene un propio, Elsevier tiene un propio, digamos, Finder, Springer tiene uno propio, y por ejemplo Wiley también tiene uno propio. Pero y todas creo que tienen, el BMJ también tiene, pero usualmente algo que puede suceder y muchas veces es algo real, es que no siempre va a ser tan preciso. Sí, pueden mencionarles todo, pero por ejemplo, acá yo hice un ejemplo con un reporte de caso que publiqué hace un tiempo ya, y que digamos este reporte de caso era pediátrico y sobre un tumor vesical. ¿Qué pasó cuando yo le doy clic y coloco todo el abstract? Uno, que me apareció una revista de geriatría y mi paciente era pediátrico, entonces no había correlación. Y dos, una revista de veterinaria, de equina, educación veterinaria equina. Entonces, no cuadraba, ¿no? Entonces, a veces, por algún término que se pueda filtrar o malinterpretar, puede generar algunos cambios. Y lo segundo, digamos, de desventaja, es que solo les permite buscar, si es un artículo de una editorial, solo en Wiley. Si es un artículo de, por ejemplo, de la editorial Springer, solo revistas de Springer. Se limita solo a ello, ¿no? Entonces, por ahí Jane puede ganarle a los demás en la ventaja de que abarca todo, pero siempre es importante que ustedes verifiquen. Y no siempre se manden por el primero. Traten de revisar cada uno de los perfiles y al final, si les apoya y deciden por uno, van. Entonces, es una estrategia que les sirve. Por último, algo que aprendí hace poco muchísimo, digamos, y me ha servido muchísimo, justamente es el MIAR. El MIAR es una plataforma española, o sea, está en español también, la cual permite poder ver los perfiles de las revistas con un número y les da como un perfil un poco más global. Simago solo te permite ver revistas que estén en Scopus. En cambio, el MIAR no. MIAR les permite un panorama de ver revistas de Web of Science que estén en Embase, que estén en Scopus. Y al final saca un score según la cantidad de indizaciones que tiene. Por ejemplo, imaginemos que la revista A solo está en Scopus, mientras que la revista B está en Scopus, en Simago, perdón, está en Scopus, en Web of Science, en Embase y en Cielo. Entonces, eso les da el MIAR. El MIAR les complementa bien y esto es una herramienta que hace poco el magíster Josmel Pacheco en una pasantía pues nos la enseñó
y realmente pues sirve muchísimo. Yo les recomendaría que lo apliquen, que lo usen y que les puede servir muchísimo, ¿no? Y por último, pues más o menos para hacer una aplicación bastante práctica y de forma rápida, a ver, voy a tratar de compartirles nuevamente esta sección. A ver, un segundo. Para ver más o menos acá, creo que sí, tenemos algunos minutos más. Y para poder ver el MIAR, ¿no? Justamente acá ustedes pueden colocar, por ejemplo, el nombre de una revista o algunas iniciales y lo que les plataformas, ¿no? Primero, en el buscador les aparece ahí, ¿no? Ustedes pueden buscar el nombre de la revista y, por ejemplo, esta, ¿no? Me interesa esta revista, también pueden buscar por el código, pero creo que es más fácil por el título. Y una vez que ustedes ingresan, se dan cuenta que tienen como un código o una nota. Y les da todo su perfil, ¿no? Esta revista, Pediatric Allergy, Immunology and Pulmonology, es una revista americana de ciencias médicas y la salud en el campo de la pediatría y la alergiología. Está indexada en el Science Index Expanded. En otras palabras, está en Web of Science, está en Scopus, está en Medline, está en Embase, está en Singhal, en Biosis, etcétera, etcétera. Pero en las 4 grandes está. Entonces es una revista de alto impacto. Está sus métricas en el CIMAGO, cierto, en el Scopus Sources también, porque está dentro de Scopus. Y también se dan cuenta acá, al final les da como una sumatoria. Está en un índice de citas, vale 3.5. Está al tiempo en Web of Science, en Scopus, les da un punto adicional. Está en más de 2 bases de datos indizadas en resumen del DOAG, sí. Y tiene una antigüedad, 34 años. Al final les da una pervivencia y una sumatoria que ya por encima de 10 significa que esta revista aparentemente es buena. Entonces, como les digo, no solo van a encontrar revistas en Scopus, sino, por ejemplo, una revista que no esté en Scopus y solo esté en Web of Science y Medline, aparece. Entonces, esto es una gran herramienta que le puede servir sobre todo al momento de elegir. Es una revista que está solo en Scopus y otra que está en Scopus, en Medline, Web of Science, pero está en un cuartil más bajo. Tal vez la que pesa más no es la que tiene un cuartil más alto, sino la que tiene más indizaciones. Entonces, te sirve como una herramienta adicional para que uno pueda tomar decisiones. Traten de usarlo muchísimo. Y como les digo, CIMAGO es bastante sencillo. Ustedes eligen el ranking de revistas, eligen, por ejemplo, cuál va a ser la categoría que les interesa. Por ejemplo, imaginemos un artículo en oncología. A ver, no sé. Ahí ustedes filtran. Y acá estaba oncología, imaginemos. Filtran, a mí me interesa oncología, tengo todas estas revistas, pero que quiero que la revista también esté en Web of Science y que también esté en Cielo. Entonces yo le doy clic, por ejemplo, en Cielo, le doy clic en Web of Science, y por ejemplo no hay ninguna. Las que estén en Cielo y que también sean de oncología, solo existe una, que es la revista venezolana de oncología. Pero fíjense un detalle, por eso elegí, digamos, esto. Yo le doy clic en la revista y si se dan cuenta acá, les aparece el H-index todo, pero fíjense en el coverage. Ha estado indizada en Scopus del 2008 al 2018. Quiere decir que hasta el 2018 sus artículos aparecían en Scopus. Ya después no aparece. Entonces, si ustedes lo envían su manuscrito a esta revista, ya no va a aparecer en Scopus. Entonces, tengan muchísimo cuidado con esta, digamos, característica que tiene. Y algo que también les da es en esta sección de These Tools, les permite poder tener un panorama un poco más amplio. Entonces, que justamente, por ejemplo, si ustedes quieren comparar revistas, tienen esta sección, Compare. Y pueden comparar revistas, comparar ahí, y pueden comparar, digamos, las revistas que ustedes desean según los indicadores que ellos les permitan ver. Entonces, acá les da, digamos, toda esta opción y ustedes eligen. Y ahí ustedes pueden colocar el nombre de la revista, no sé, revista peruana, a ver si aparece. Ahí está, revista peruana de salud pública y ahí les aparece todo su perfil, la cantidad de citas, las colaboraciones, cómo va creciendo SJR en el tiempo, las citaciones por documento y más, ¿no? Y al final, si ustedes quieren compararlo con otra, pues ahí les puede aparecer, ¿no? La revista, no sé, peruana de biología, ahí está, no sé. Solo para hacer el ejemplo. Les aparecen ambas y como comparador, pues ya tienen toda la sección.
Y todo esto es de acceso abierto, no les piden ninguna suscripción. Y en Scopus, pues también tienen lo mismo. Si ustedes ingresan al perfil de Scopus, les va a aparecer, digamos, lo mismo. Y cuando ustedes tienen acceso en búsqueda avanzada, ustedes pueden dar clic. Fíjense, la búsqueda básica, el perfil normal, usual que les aparece, es el de búsqueda básica. Pero si por ahí, por ejemplo, ustedes quieren ingresar a búsqueda avanzada, ingresan a la búsqueda avanzada y en la parte superior, debajo del nombre, les aparece comparar sources o comparar revistas. Entonces también tienen lo mismo. Ingresan y pueden comparar ahí, ¿no? Pueden elegir hasta 10 revistas. Entonces ahí colocan el nombre de la revista, Revista Médica de Chile, imaginemos. Y les aparece la Revista Médica de Chile ahí. Que ustedes acá en la parte inferior le dan clic y ahí les carga y les aparece todos sus indicadores. Y mucho más, ¿no? Y ya si tú lo quieres comparar con alguna, a ver, imaginemos la revista peruana y acá abajito les aparece la revista peruana de medicina experimental. Y aparentemente ya tienes ahí, ¿no? Aparentemente la cantidad, bueno, el índice de citación de la revista peruana ha ido creciendo, un poquito más que la revista médica de Chile. Entonces todo eso les aparece y es como que una plataforma que les sirve. Y como les decía, si ustedes no tienen acceso a Scopus, no se preocupen, porque imaginemos que si no tengo acceso, bueno, mi acceso es por parte de la universidad, ustedes tienen dos búsquedas, tanto búsqueda para autores y búsqueda de revistas. Entonces siempre pueden verificar sus revistas ahí. Ustedes simplemente ingresan y tienen para buscar 42.180 revistas. Obviamente lo único que no van a poder ver son sus artículos, porque para poder ver los artículos ahí sí necesitas tener acceso, ¿no? Pero verificar la revista sí les sirve. Y lo otro es que siempre en la parte inferior de Scopus Preview, ustedes van a tener esta parte que se llama el contenido de Scopus. Y la lista de las revistas que han discontinuado, quiere decir que han salido de Scopus, que siempre se actualiza cada 6 meses, ustedes le dan clic y les va a descargar un Excel con todas las revistas que en el último año han salido. Entonces siempre es bueno que también tengan la lista para que verifiquen que el artículo, bueno, la revista donde están enviando no haya salido de Scopus, de tal manera que se evitan cualquier problema y previenen mejor ello. Entonces creo que son las herramientas un poco más clásicas, las que más hemos ahondado y que justamente, pues, como les decía al inicio, tengan muchísimo cuidado. No todo lo que está en inglés es mejor que una revista. Por lo general, sí, las revistas Q1, Q2 están en inglés, pero no todo lo que está en inglés es lo mejor. Les van a llegar correos donde les van a decir, bueno, lo invitamos a que pueda participar de este nuevo volumen, de este nuevo número de la revista y que pueda enviarlo hasta tal fecha. Algunas veces les aparece incluso con un factor de impacto así. Tenemos un factor de impacto 1.2, pero no existe ninguna plataforma que lo valide. En Scopus, por ejemplo, ustedes ven que ellos mismos, Scopus mismo, calcula el factor de impacto para cada una de sus revistas. En cambio, ellos a veces lo inventan o su factor de impacto está adaptado. Pero si es que una revista, por ejemplo, tiene un factor de impacto 1.2, obviamente tendría que estar en Scopus y ser una Q4, o perdón, una Q3 al menos. Y si ustedes agarran y buscan esta revista en Scopus, no les va a aparecer. Segundo, a veces copian los nombres de las revistas, pero no son lo mismo. Entonces siempre tengan muchísimo cuidado con las invitaciones que les llega a correo, ¿no? Entonces, como conclusión, alguna vez lo escuché en alguna ponencia ya hace algunos años, cielo no es el cielo. Justamente si ustedes están apuntando a publicar, ya sea la primera vez que están publicando, etcétera, etcétera, pues traten de intentar con estos recursos que, digamos, van a tener un mayor alcance. Les va a servir muchísimo. Traten de apoyarse, de ir de la mano con ello. Yo creo que siempre, nunca está por demás intentar y por ahí les puede servir muchísimo. Segundo, la búsqueda de la revista debe ser un paso fundamental en el proceso del trabajo de investigación. No lo dejen para el final, no lo dejen relegado, no digan, pues lo mando a cualquier revista, ¿no? A la que me acepte. Sino que busquen bien, elijan bien y sobre todo si es que es buena, pues probablemente les va a aceptar una buena revista también. Y no esperen al final. Si tienen la posibilidad de revisarlo antes, háganlo. Y siempre tengan un plan A, un plan B, un plan C, plan D, plan E, plan F, no sé, etcétera. Y no importa si la quinta recién les acepta, pero lo han intentado, ¿no? Entonces, mi recomendación, pues algo que usualmente me ha pasado, la mayoría de veces lo he hecho, pues apunten a lo más alto, por más de que aparentemente una Q1 pues sea difícil,
sea muy complicado y que ustedes como corresponsales pues no sepan muchas veces o estén con la duda de que les acepte o no, pues intenten. No pierden nada más que una semanita, un par de semanas que les responda, que digamos no ha sido aceptado, etcétera, o algunas veces si es que pasa revisión, les van a mandar recomendaciones si es que lo rechazan. Los revisores le van a decir, por este motivo hemos rechazado, por este, por esto. Entonces, no siempre la primera va a ser, chicos, creo que siempre se trata de perseverar y pues a mí también me pasó con el primer artículo que mandé, ¿no? Siempre la primera vez que mandé, pues me rechazaron, me dijeron, tu caso reporte ese tiempo, pues puede ser una carta al editor, entonces dijimos no. Y la segunda opción que lo mandamos justamente por buscar bien, una revista que también era de alto impacto, que aceptaba reportes de caso, pues al final nos aceptó, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata la investigación, creo que de eso se trata todo el proceso de investigación, chicos. Y esta fase final que es elegir la revista, pues usualmente es el punto, como les digo, es el puente que determina que ustedes tengan su primera publicación, que tengan una publicación y ya después, pues que sirva muchísimo, ¿no? Y siempre atrévanse ustedes mismos busquen la revista y creo que va a ser un paso que fundamentalmente puede cambiar mucho su futuro y también dar ese primer paso. Siempre se dice que uno para iniciar, digamos, en este camino de investigación, sí, está todo el proceso de investigación, etcétera, pero creo que se consolida al momento que tú ves tu nombre en uno de los artículos, sea el diseño que sea. Una carta al editor, un reporte de caso, no porque, digamos, sean más pequeños o menos, pues deben estar en la parte inferior, ¿no? Sino que sí, el nivel de evidencia no es tan alto, pero si es que ustedes están empezando en investigación y tienen la posibilidad de empezar con uno de estos diseños, háganlo, envíenlo, y al final creo que los resultados van a ser más óptimos y todo el proceso de aprendizaje también. Entonces creo que eso ha sido todo. Realmente muchísimas gracias por el tiempo que me han podido escuchar. Si tuvieran alguna duda y pudiera contestarla, encantado de poder apoyarlos y nuevamente muchísimas gracias por la invitación a los chicos del comité organizador. Pues muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. ¿Le parece si damos un minuto para que los participantes puedan dejar sus preguntas en el chat? Sí, claro. Bueno, doctor, al parecer no hay ninguna pregunta. La ponencia estuvo súper clara. Y bueno, al nombre del comité organizador y de los presentes, le agradecemos por el tiempo brindado y la excelente ponencia. Por ello, le haremos llegar un reconocimiento por su participación en este curso Los cimientos de un trabajo. Le deseamos lo mejor y esperemos poder contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Gustavo. Realmente encantado de poder participar y nada, cuando pueda apoyarlos en algo, chicos, pues adelante. Cuídense mucho y sigan haciendo investigación. Todos los asistentes que para ser acreedores del certificado deben asistir al menos de 7 de las 10 ponencias y aprobar el examen final. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto a Socien UPC como a CIESMED,
Y también suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita para que les llegue la notificación de las siguientes ponencias del curso. Y también pueden encontrar la lista de reproducción del curso en el canal. Bueno, también no olvidar de llenar el pase de lista final que estará siendo pasado por el chat. Con eso concluimos la ponencia de hoy y los esperamos hasta la siguiente fecha. Muchas gracias.